investigación, la guerra de los colores evidenció la poca efectividad de los entes de control, puesto que los casos de violencia dentro y fuera de los estadios en los últimos años ha tenido un preocupante aumento. Aunque no se cuenta con cifras oficiales, a partir de la curaduría de información se pudo deducir un estimado de dichas cifras y la falta de eficacia por parte de los entes de control dentro y fuera del estadio. El grupo de investigación tuvo acercamientos con el Ministerio del Deporte, la policía y expertos cercanos al barrismo. No se obtuvo una respuesta concreta frente a un mapeo de las violencias presentadas en Bogotá y no hubo respuesta más allá de culpar a otras entidades como responsables de la publicación de estas cifras de las barras futboleras. Según estas entidades y expertos, las cifras que se han publicado son estimaciones cercanas pero no oficiales, ya que las entidades encargadas para el proceso de esta investigación no nos brindaron la información solicitada, puesto que según ellos las cifras que tienen no las tienen registradas. Un balance serio de los comportamientos versus individualizaciones, sanciones, pues estaríamos nosotros arrojando unas cifras distintas. Aquí en el Ministerio del Deporte hay cifras de cuántos hinchas han sido sancionados por la ley 1445. La policía también en su momento, en la Dirección de Seguridad Ciudadana, trabajaba un coronel que ya se retiró, el coronel Mejía, y él hacía un trabajo muy juicioso estadístico. Y él decía cuántos muertos han tenido que ver con violencia entre barras, cuántas de esas muertes tienen resultados en capturas, cuántas de esas muertes tienen resultados en sentencias. Entonces, falta un trabajo estadístico, sobre todo con información que es muy sensible. De acuerdo con El País de Cali, en su especial Pasión Mortal, a corte del año 2020 se presentaron más de 140 muertes en menos de 12 años, producto de la violencia de las barras. La Ley 1270 es una regulación que se proclamó para determinar las estrategias de planes y programas especiales, con el fin de desplegarse en el territorio frente al control del barrismo. Dentro de la ley se encuentran las coordinaciones entre las instituciones públicas y los colectivos barristas, pero a su vez, estos debían tener en cuenta los compromisos que los directores y los ministerios debían asumir frente a la intervención de la misma. ¿Qué fue lo que pasó en el proceso? Según expertos y una fuente anónima cercana a las entidades públicas encargadas, aseguran que lo que pasó fue que la ley no proyectó los presupuestos adecuados para gestionar y ejecutar las estrategias planteadas que la ley propuso. Es por ello que se genera una falta de eficacia en la ejecución de esta, reflejando las siguientes cifras de violencia. De la violencia presentada por las barras bravas en Bogotá, el 5% de esta violencia se presenta dentro de los estadios y se desprende de estos 5 factores. El primero, la rivalidad entre barras; el segundo, las tablas de posiciones de los equipos; el tercero, la falta de protocolo al ingreso de los estadios; el cuarto, el registro y control de los asistentes al estadio, es decir, el registro biométrico y la tecnología de identificación; y la última, que es la quinta, la ubicación de las barras bravas en las tribunas. Cambiamos de tema y llegamos nuevamente a Teusaquillo, barrio El Campín, porque se presentó una violenta riña, otra vez entre supuestos seguidores de 2 equipos de fútbol. Caos y pánico en una tienda del sector. El 95% de esta violencia se presenta fuera del estadio. El 20% pertenece a los alrededores del encuentro deportivo. Según expertos, se convergen por la falta de protocolos de organización de las barras, de cómo va a ingresar la barra visitante o cómo debe salir. La ausencia de protocolo también ha permitido que estas barras prácticamente se encuentren al mismo tiempo por las mismas entradas o salidas del estadio. Un 10% migra a las localidades, ya que la mayoría de los movilizados se desplazan por buses articulados o en transporte masivo. El otro % se debe a situaciones que se hacen para rendir cuentas por territorio, poder de territorio y por situaciones de control sobre el mismo. Ahora bien, estos porcentajes se han mantenido a lo largo de más de 2 décadas en las mismas situaciones. El grupo de investigación realizó este análisis por medio de curaduría de información, en donde se tomaron noticias especiales, notas, entre otros, para llegar a estas conclusiones y asimismo generar un panorama sobre la problemática. He estado
cometió el error de categorizar el barrismo como una violencia de segundo nivel, sin dimensionar la magnitud de este fenómeno social. Primero, no tuvo en cuenta el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía en los alrededores de donde se presentan los encuentros deportivos y las localidades en donde se están ubicadas las barras. Segundo, la problemática afecta de forma paralela el bienestar de los barristas y sus familias al no tener garantías óptimas de poder identificarse con el equipo de su preferencia sin correr riesgo de ser violentado en los diferentes escenarios de la ciudad. Y tercero, las leyes y estrategias propuestas fueron ineficaces en su ejecución y planeación, dejando como resultado cifras alarmantes de violencia y reflejando que las autoridades encargadas no tomaron ni han tomado realmente una estrategia que genere un impacto de la problemática.